8:45, ya estamos en contacto con la abogada Erika Mayra, ¿cierto? De la empresa Social Arquitectura. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, buenos días Jorge, ¿cómo estás tú? Aquí estamos muy atentos, Erika, a lo que está pasando en el Olivar, ¿cierto? Este día viernes 22 de mayo estuvimos presentes como medio de comunicación. Lo que esperábamos era la denominada demolición que había anunciado justamente el ministro Iván Poduje. Llegamos al lugar. No hubo maquinaria, no hubo demolición. ¿Qué está pasando en el Olivar, Erika? Mira, la verdad es que lo que podemos observar es un cúmulo de situaciones bastante poco transparentes e irregulares, fíjate. Efectivamente, tuvimos el reporte viendo la prensa, viendo las personas que estaban allá, que llegaron personas a presentarse a domicilio para hacer demoliciones sin papeles para ellos, que se habrían retirado después. También pudimos observar unas argumentaciones en relación a las demoliciones bastante curiosas. Les llamaron desarmes, hay resoluciones que hablan de un desarme, pero después autorizan fondos para demolición. El día 20 de mayo los abogados del ministro informaron en la causa RIT 3304 del 2026, que es un recurso de protección, que no habían demoliciones decretadas, y el 21 o 22 estaba avanzando en esa perspectiva desde lo comunicacional, y después vimos que efectivamente se ejecutaron demoliciones, digamos, dentro de lo que pudimos observar con retroexcavadoras, máquinas, en fin. Entonces, la verdad, ni la gente, ni nosotros, ni los abogados, ni los arquitectos, ni los ingenieros que han podido estudiar este caso, entendemos nada. Lo que entendemos sí es que hay irregularidades y una falta de transparencia grave, que nos preocupa muchísimo, teniendo presente que estamos ante una autoridad del Estado de la más alta investidura. Exactamente, estamos conversando a esta hora de la mañana con Erika Mayra, abogada, ¿cierto?, de la entidad patrocinante Social Arquitectura. Erika, es súper importante lo que tú has dicho, porque también tuvimos acceso al mismo documento. El ministro de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, el día 20 de mayo, el día miércoles, 2 días antes del punto de prensa donde ellos parten esta supuesta demolición o cierto, en el sector del Olivar, informa el ministerio al Poder Judicial que no hay ninguna demolición preparada en el Olivar. ¿Es así, cierto? Es así, efectivamente, por lo tanto es gravísimo, porque en definitiva están mintiéndole a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, le mienten a la gente, hay, como te decía, una falta de transparencia impresionante, y la verdad es que uno no entiende cómo un proceso tan delicado se puede llevar con ese nivel de faltas a la verdad. En este sentido te quiero decir, Jorge, que nada ha cambiado. Hay 2 informes técnicos del bien que dicen que esas casas se pueden reforzar, y lo más preocupante es que las casas que fueron demolidas este fin de semana me parece que están usadas desde un punto de vista simbólico para demostrar, ¿no es cierto?, que el ejercicio del poder puede llegar hasta este punto, pero no puede aplastar los derechos de las personas ni los sentimientos de las personas. Es gravísimo lo que ha ocurrido, y te quiero decir que desde lo técnico esas casas no son aquellas respecto de las cuales se observaron, se hicieron observaciones en el informe del IBM y del ITEX. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo es la demolición innecesaria, injustificada de viviendas sociales que se estaban construyendo, y que se hace bajo el pretexto de que las familias autorizaron, en un proceso, y en este proceso muy responsable, Jorge, en un proceso con una falta de transparencia impresionante. Hasta este momento, por ejemplo, a Social Arquitectura no le ha llegado ni un documento, ni una notificación en que los vecinos, las personas que se supone que están autorizando estas demoliciones, nos hayan notificado los términos de contrato, y entiendo que la constructora tampoco. Entonces, en definitiva, la verdad es que para nosotros este es un capítulo más gravísimo, por supuesto, por sus resultados, ¿no es cierto?, de esta serie de irregularidades en que viene caminando tanto el ministro Produje como el Servicio Valparaíso y el Sereni. Exactamente, estamos con Erika Mayra, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura. Erika, tú hablabas que las casas, y personalmente tengo que decirlo, el día viernes, personalmente acudí al Olivar.
fui al Olivar, escuché el punto de prensa en in situ, ¿cierto? El que hace el Seremi Vivienda, muy descompuesto el Seremi, ¿ah? Muy descompuesto, con una posición, en una posición no clara, con respuestas poco directas, digamos, o sea, con muy poco argumento el Seremi Ruiz, y entendible, porque es un mandado del ministro Poduje. Pero un punto que tú dijiste, Erika, que no es menor, y yo también lo hablaba con los vecinos, que me di cuenta de las casas de este desarme o demolición, eran casas que estaban armadas solamente en su estructura, o sea, no tenían los famosos paneles que están en duda, o que están puestos en duda en los diferentes informes, ¿cierto? Estaban sin paneles, e igual la desarmaron. Ese es el punto que tú decías, que estas casas que tenían un 20% de avance, no tenían los paneles puestos, e igual la desarmaron. Mira, Jorge, te voy a decir más. Primero, no contemplan esos paneles en su diseño arquitectónico. ¿Me escuchas, Jaime? Sí, te escucho perfecto. Perdona, ya. Te cuento, entonces, no tienen esos paneles contemplados en su diseño arquitectónico. No estaban en el nivel constructivo que podría haber requerido eventualmente, digamos, una demolición si que hubieran sido las casas observadas. No son las casas que revisó la DTEC el bien para efectos de determinar si que habían estas supuestas fallas constructivas. Entonces, no estamos en ninguna de las hipótesis que justificaron esta paralización de obras y menos una demolición. Yo creo que lo que tú dices, que es muy interesante observar a las personas. El Seremi se veía absolutamente nervioso, sí, porque este es un ámbito regulado. Entonces, eventualmente lo que se está haciendo no tiene el respaldo legal. Entonces, que necesita un artículo en particular. Entonces, pero en definitiva, muy incómodo, muy nervioso, porque esto no está conforme a la ley, y de esto se está dando cuenta cada vez más gente. El día de ayer fueron al Olivar, yo no estaba, pero lo pude ver también porque se publicó, ¿no es cierto?, entiendo, en el diario de la Universidad de Chile, digital, Arquitectos por un Chile Digno fue a visitar a los vecinos. Fue el Premio Nacional Cristian Castillo y otros connotados arquitectos de nivel nacional, y emitieron un comunicado, una carta, donde ellos señalan expresamente que se han estudiado el caso. Tú sabes que los informes del ministro están publicados en el mismo, y le dijeron a los vecinos que esto no tiene ninguna justificación. Ninguna justificación. Las casas lo que llama la atención, en ejecución. Perdona, Jorge, si me permite agregar esto. Las casas estaban en ejecución. Sí. El ministro reiteradamente miente al señalar que son casas entregadas. Las casas estaban en ejecución, y en el proceso de ejecución se pueden realizar observaciones y se pueden subsanar. Entonces, esto ya cada vez más los técnicos que trabajan en esto se dan cuenta que esto es injustificado. Entonces, en definitiva, la verdad, esto a nosotros ya nos parece una situación que además es abusiva con el dolor de las personas. Las personas están muy impactadas por esta situación. ¿Y quién va a parar al ministro, Erika? Porque tampoco tenemos un pronunciamiento en la Corte de Apelaciones. Usted ha presentado una serie de recursos, la familia ha presentado recursos, y la Corte de Apelaciones, la justicia guarda completo silencio, porque yo lo decía el viernes en nuestra editorial, no sabemos si esto es legal o no. Por una parte te escuchamos a ti, tú nos dices que no. Por una parte escuchamos al ministro y dice que sí. Y la justicia no tiene ningún pronunciamiento. ¿Cuándo se iría a pronunciar la Corte de Apelaciones? Mira, yo también estoy bastante sorprendida porque la Corte le dio un plazo, considerando las circunstancias de este caso en particular, considerando que se amenazó el 20 de abril con una demolición. La Corte le dio al ministro un plazo inusitadamente largo para informar, y en ese plazo inusitadamente largo para informar terminamos con una demolición concretada. Entonces es muy grave lo que ha pasado acá. También nosotros nos sorprende el silencio del Poder Judicial, en el sentido de que ejercimos Social Arquitectura, la empresa constructora y varios vecinos, acciones que son de carácter cautelar, es decir, que son rápidas de conocer. No se dieron las órdenes de no innovar sin ningún fundamento, porque fue no al lugar, punto, y estamos en esta condición. Y no tiene un plazo la Corte tampoco, ¿cierto? O sea, podría ser que no se pronuncie. No, debiera pronunciarse a la brevedad, y vamos a
digamos, entregar algunos antecedentes adicionales a ver si es posible que eso ocurra a la brevedad, porque en definitiva este juicio se está ocasionando, aquel por el cual nosotros recurrimos, aquel por el cual las familias recurrieron, Claro. las familias también están muy asustadas, muy angustiadas, por lo tanto, la verdad es que hay una cierta perplejidad de lo que está ocurriendo de muchas personas, y creo que esa es una mala señal en este país, de que en definitiva no haya pronunciamiento. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, es que el Tribunal Civil en relación a social arquitectura no permitió que se hicieran efectivas las boletas de garantía. El Consejo de Defensa del Estado repuso y se rechazó el recurso de reposición. Lo que quiero decir con esto es que en definitiva hay un análisis respecto a nuestra posición, al menos por un tribunal que dijo que lo que está pasando no es correcto. ¿Eso Y fue eso nos da directamente el cierta Consejo de esperanza. Defensa del Estado? ¿Perdón? ¿Quién dijo que no era correcto lo que estaba pasando con ustedes? El Tribunal Civil, el primer juzgado civil de Valparaíso, que está conociendo una demanda civil que nosotros interpusimos, y en ese contexto es un ejemplo, no es directamente el fondo del asunto, pero ya nos da una luz de que en Sí, definitiva... por lo menos en la primera entidad judicial que se pronuncia al respecto. Erika, muchas gracias por este contacto, vamos a estar muy atentos, ¿ah? Gracias a ti, Jorge, un abrazo.